declaraciones. Y un momento por ahí, por favor. 9:26 de la política vamos a pasar a la economía, que nos importa mucho respecto a informaciones que afectan nuestro bolsillo. Y para ello estamos con Carolina Molinari, ella es economista del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Carolina. Queremos, Carolina, entender una serie de números que se han dado a conocer como es propio durante los primeros días de cada mes, ¿no? Hablamos del IPC, del valor de la canasta básica de alimentos, en fin. Sabemos que el IPC de febrero fue más alto de lo que se esperaba. ¿Por qué no nos cuentas por qué se dio eso y en qué afecta en el día a día de la gente común y corriente? Claro, efectivamente el IPC de febrero, ¿cierto? Esta variación mensual que estuvo por sobre las expectativas. Y esto es porque principalmente tuvimos dos factores externos que impactaron en el valor de los insumos que consumimos en el IPC. ¿Ya? Por un lado tenemos lo que es el tipo de cambio, un tipo de cambio que estuvo altamente depreciado y que eso, por ejemplo, encarece todos aquellos bienes que son importados por nuestro país. Y también tuvimos un precio del petróleo por sobre la barrera de los $80. Entonces, en ese sentido tenemos estos dos factores que lo que hacen, ¿cierto?, es encarecer un poco esta canasta que estamos viendo y afectando principalmente a lo que es el ítem de transportes y también el ítem de energía. Perfecto. Ahora, pese a ese contexto que obviamente no es para nada bueno para todas las familias, hay una buena noticia respecto al valor de la canasta básica de alimentos. Más temprano en el Tele 13 AM hablábamos, por ejemplo, del valor de los tomates, que creo han bajado cerca de un 9%. Los mismos productos como la papa, no así el limón, que está un poco más elevado, pero particularmente quería preguntarte por la situación de alimentos básicos, que sabemos es una de las cosas que más preocupa a las familias. Claro, lo que tenemos que ver con la canasta básica de alimentos es entender que la canasta básica de alimentos es un subconjunto del IPC de alimentos. Claro. El IPC de alimentos tuvo un alza, un 0,2% mensual, pero la canasta, al ser productos más acotados que se recogen de este ítem, va a tener una caída mensual de un 0,8%. Esto significa que el valor de esta canasta, de estos alimentos que cumplen ciertos requerimientos calóricos para las familias, está más barata, está alrededor de los 68.400 pesos aproximadamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que acceder a estos bienes, ¿cierto? Es un poco más económico o más barato que lo que veníamos viendo meses anteriores. Buenas noticias. Ahora, marzo es un mes complicado, lo sabemos, ¿no? Matrículas, permisos de circulación, bueno, todo lo que significa ya iniciar formalmente el año 2024 en esta oportunidad, pero ¿qué proyecciones podríamos hacer de aquí quizás al primer trimestre, ¿no? O primer semestre, porque ya estamos prácticamente en el primer trimestre? Respecto al valor de la vida, en algún momento, años atrás o incluso el año pasado, hablábamos de que la economía estaba muy, muy difícil. El ministro Marcel, yo siempre cito esta cuña o esta declaración porque nos hablaba en ese entonces de mirar la luz al final del túnel. ¿Estamos camino hacia eso, crees tú? Sí, efectivamente, todos los esfuerzos que ha hecho el Banco Central en torno a su política monetaria son cosas que hoy día vemos dando frutos, en el sentido de que esta proyección, esta tendencia de convergencia inflacionaria se está acercando a la meta del Banco Central, que es de un 3%. Nosotros proyectamos que alrededor del segundo trimestre, estamos hablando, ¿cierto?, de lo que es abril, mayo, junio, ya empecemos a hablar de cifras en torno a la meta del Banco Central, de un 3%. Entonces, estas son buenas noticias, toda vez que no vamos a volver a ver estos incrementos de los precios que estuvimos viendo parte, ¿cierto?, del año 2022, también en parte del año 2023, sino que ya estamos en esta convergencia que ha costado, que fue difícil, que requirió muchos esfuerzos por parte de las autoridades, ¿cierto?, del Banco Central para poder converger a este 3% y que hoy día ya lo estamos materializando. Entonces, si bien hemos tenido sorpresas negativas en torno a la variación que ha tenido el IPC, hoy día nos encontramos con que esto no cambia la tendencia de convergencia inflacionaria y vamos a llegar a este 3% tan esperado también. Qué bueno, o sea, este año va a ser mejor, ojalá, que el anterior. Ahora, aprovechando que estás acá, quería preguntarte por una nota que aparece hoy en el diario La Tercera y bueno, y en varios medios de circulación nacional respecto a un análisis que hace justamente el lugar donde tú perteneces, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que habla del valor de las bencinas, y yo cuando la leí la verdad es que dije, ¡oh! Y yo creo que a muchos les va a pasar, ¿no? Porque ustedes vaticinan que en un mes la benzina particularmente va a subir 60 pesos, concretándose alzas este próximo 21 de marzo y también el 11 de abril, a propósito de este cambio que hay, ¿no?, respecto a la regulación del precio de los combustibles.
Lo hablabas tú también, ¿no? Al principio de tu primera respuesta, el valor del petróleo, cómo ha cambiado el dólar. ¿Qué va a pasar particularmente con los combustibles en nuestro país? Claro, efectivamente lo que hay que tener especial ojo, ¿cierto?, con respecto a lo que es el precio del dólar, el tipo de cambio, un tipo de cambio más depreciado encarece todo el ítem de los combustibles, y esto también tiene un efecto en que no solamente vemos la gasolina más cara, sino que hay un efecto de los costos de transporte. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, ¿cierto?, que movemos casi gran parte de nuestros bienes a nivel nacional a través de, por ejemplo, los camiones. Entonces esto va a encarece esta cadena de producción toda vez que tenemos costos de transporte más altos. También tenemos un precio del petróleo más elevado y eso efectivamente impacta lo que son los ítems de los combustibles. Entonces ahí va esta proyección también de que el 21 de marzo, ¿cierto?, se esperan alzas en términos de los combustibles y que esto por lo tanto impacte también en el valor del IPC, que ya lo vimos durante el mes de febrero. El ítem de transporte fueron los ítems que más aumentó también. Y seguramente va a ser la situación que vamos a vivir durante el mes de marzo, sin duda. Carolina Molinari, te queremos dar las gracias por este análisis, ¿no? Porque a veces uno lee cifras y de repente se marea y es difícil llevarlo a la vida cotidiana. Así que es por eso mismo que te hemos invitado y te damos las gracias por estar acá. Muchas gracias, que estés bien. Muy bien. Buenos días. Hasta luego. Bien, pues 6, nada que ver. 9 con 33 minutos. La costumbre del Tele 13 AM. Nos separamos brevemente y regresamos con más noticias. Viaja con nosotros a los mejores destinos.